Hola, buenas tardes. Eh, bueno, no sé, ¿querés comenzar presentándote o ya te conocen todos? Entonces arranco directamente con la La presentación. importante, bueno, yo también, yo soy Mariana, abogada, mamá por adopción, pero en este vivo o en esto que queremos charlar, la especialista sos vos, me parece. Entonces, por ahí, si vos querés contar un poquito tu formación, que trabajás, y ya empezamos directamente. Sin mucho preámbulo, pero me parece que me gustaría que vos te presentes, más que yo. Oh, genial. Bueno, les cuento muy brevemente, también muy sintética. Mi nombre es María Bercero, soy psicóloga de formación primaria, luego hice el profesorado en psicología y dentro de este profesorado descubrí no solo la ESI, la educación sexual integral, sino también, bueno, algunas otras cuestiones que se abordan desde la educación sexual integral, el abordaje de las violencias, etcétera. Entonces empecé a trabajar y a especializarme y a profesionalizarme en el área de educación sexual integral. Así que hoy vamos a estar tocando tanto directamente como indirectamente a través de los temas que pensamos y que abordemos y las preguntas que surjan, la educación sexual integral y el abordaje de las violencias, temas en los cuales me voy especializando cada vez más según las situaciones que voy abordando también como psicóloga, como profesional tratante de niños, niñas y adolescentes, que es lo que hago en la práctica. Ujú. Yo te dije que te presentes, pero todavía tenés que presentar lo que es ESI, qué significa ESI, qué se aborda, o ya es algo que te parece que es conocido por todos cuando decimos ESI. Creo que todos sabemos a qué refiere la sigla, al menos, que es educación sexual integral. Pero no conocemos, digamos, qué exactamente aborda la educación sexual integral. Contarles en principio que la educación sexual integral es una ley que nació hace 17 años, la ley 26.150, que dice que desde la currícula escolar, pero en general en los contenidos y en la vida, tiene que existir la educación sexual integral, que tiene que ser transversal a los lineamientos de la currícula escolar, pero que también, digamos, tiene que ser integral en el sentido de que aborde distintos ejes y distintos ámbitos de la vida. Y por si no lo sabían, los ejes son la afectividad, ¿sí? O sea, tener vínculos saludables, tener vínculo con nuestra afectividad. Otro eje es el cuidado del cuerpo y la salud. Y otro eje es la prevención y el abordaje de las violencias desde una perspectiva de género, derechos y diversidades. Así que la educación sexual integral es mucho más que enseñar las partes del cuerpo o el ciclo menstrual desde un lado más biologicista, por así decirlo. Es mucho más de lo que nos imaginamos comúnmente. Salvo que no estés en el tema, es mucho más amplio. Y se Exactamente, por eso trabaja yo desde el jardín de infantes. tal cual, en todos los niveles educativos y como te decía, transversal a todas las materias, no solo en salud y adolescencia, que es una materia por ahí de cuarto año, o no solo en biología, no sé, las materias que nos imaginamos que se aborda el cuerpo humano. Es transversal a todas las asignaturas de la escuela. Antes de entrar como en lo que habíamos preparado, pero con esto de que todo lo que aborda, de que tenemos ese desde jardín, a veces cuando, no para entrar en polémica, pero cuando se está en contra o se escucha voces que están en contra de ESI, sin conocer quizás lo que uno está, que está en contra de qué, de defender los derechos, de saber, del cuidado del cuerpo, del cuidado de los niños, de algo tan fundamental. Entonces, ¿cómo se puede estar en contra de sí? Cuando en definitiva se está protegiendo a los chicos y se los está cuidando. Yo tengo nenes ahora en primer grado, pero todo en el jardín vi cómo trataban ESI en el jardín. ¿Cómo puedo estar en contra de eso? Yo creo que es a partir de un juicio de valor, de un prejuicio, y en realidad cuando conocen de qué se trata la ESI, la educación sexual integral, todos los padres, las madres, los padres, las personas referentes, cuando escuchan
a sus hijos e hijas empoderados y empoderadas, se dan cuenta, digamos, de lo importante que es la educación sexual integral, de lo importante de lo que les transmite, lo que les enseña, porque realmente, ¿quién quiere que su hijo o hija sea vulnerado o vulnerada? Y más en estos términos, digamos, la violencia sexual es una problemática que afecta a muchos niños y muchas niñas. Exactamente. Según la Organización Mundial de la Salud, siempre repito eh, la misma estadística, pero es muy fuerte escucharlo. Una de cada 5 niñas y uno de cada 5 niños o adolescentes, perdón, uno de cada 13 varones, atraviesan la problemática. O sea que es una Uno de cada problemática 13, tres, en el caso de los uno, varones. sí, uno de cada 13 varones atraviesa problemáticas De violencia sexual, de abuso sexual. Y en el caso de las niñas, una de cada 5. Es una cifra una de cada 5 niñas durante su infancia o adolescencia. es muchísimo. Desde ESI, o sea, deberían tener todos los colegios, todas las instancias, trabajarlo, pero hay una distancia entre la teoría y la realidad, y lo que pasa, obviamente. Cuando en una escuela no se aborda cómo son las familias en forma diversa, o sea, ahora el concepto de familia es dinámico, es diverso, ya no hablamos de familia tipo mamá, papá y 2 hijos, como era antes. Ahora las familias pueden tener diferentes composiciones y dentro de la diversidad familiar se ubica la adopción. O sea, somos una forma diversa de ser familia. ¿Por qué te parece o qué es lo que, por qué en las escuelas no se trata, en general en muchas sí, pero esto de cómo se aborda la adopción, cómo se trata, no un niño en específico, porque puede haber una familia adoptiva o no en el grado o en la escuela, pero yo lo que siento y lo que me llega de muchísimos lados es que no se lo aborda de una manera integral. Solo cuando se da el caso, cuando hay conflicto, se lo vuelve una patología que no es una condición y es otra forma de ser familia. No sé si eso vos lo ves o te llega, o cuál es tu reflexión. Hay muchas aristas, por así decirlo, muchos tipos de diversidades que no se abordan desde eh, la educación sexual integral. No existe solamente la diversidad sexogenérica. La diversidad es todo, digamos, la diversidad de la especie, la diversidad del ecosistema, la diversidad, pero en particular en la especie humana, la diversidad tiene distintas aristas. No solo es la diversidad sexogenérica, sino también la diversidad cultural, la interculturalidad forma parte de estos ejes de la ESI. La diversidad funcional, no todos tenemos las mismas capacidades. De alguna manera, la educación tradicional, vamos a llamarlo, a la educación, no particularmente a la ESI, tuvo siempre una perspectiva en un sentido capacitista, normalizante, que de las familias, por ejemplo, establecía lo que era la normalidad. Y bueno, se hablaba del Día de la Familia, se incluían dibujos muchas veces no diversos, que incluían solamente una mamá, un papá y 2 hijos, en general varón y nena. En general, esas eran las familias tipo. Hoy por hoy, la educación sexual integral ha introducido en la educación tradicional, en la escuela, una perspectiva de diversidad en todos estos sentidos, en el sentido amplio que yo te transmitía. Y en particular, en las familias, ya no se habla de un único tipo de familia. Hay que hablar de familias en términos amplios, y por eso el plural siempre es las familias o las modalidades de familia. Y la realidad es que la adopción es una de las características o una de las formas de ser familia, pero tiene muchas veces la particularidad de que es elegida por familias o monomarentales o monoparentales, o
familias diversas en el sentido de que tienen dos papás o dos mamás. Entonces, en particular, la adopción debería ser un tema que se toque, a mi criterio, ¿verdad? Directamente dentro de lo que es la educación sexual integral. Porque es una de las formas de hacer familia, en particular, y de las formas de constituir la diversidad familiar. Realmente, que tengo una familia para adopción, me considero y siento que estoy en la diversidad. Y aunque mi proyecto, y bueno, yo tengo esposo, compañero, marido, o sea, es de a dos y es un hombre, no, no importa, no importa, yo me siento en la diversidad, por la historia que tenemos, por el transcurrir, por que tengo que hablar de origen con mis hijos, hay un montón de componentes que no hablamos de esto lo que decís vos, familia tipo, deberíamos hablar de las familias, de incluir más, y si todo se hablara así, sería más fácil. Cuando son familias homoparentales y también cuando no son homoparentales, siempre estamos dentro de la diversidad. En realidad ya no deberíamos hablar de una familia, sino de varias, pero lo veo, no lo veo natural, me cuesta en el entorno, en lo social, en la escuela, no lo veo natural, cuesta todavía. Igualmente, cuando hablo de educación sexual integral con padres, madres, muchas veces en el consultorio o en otro momento de mi vida en las escuelas o en las instituciones, me encuentro con que el rechazo a la educación sexual integral es por desconocimiento de estas cosas que contábamos al principio, ¿no? De cuáles son los ejes que abordan, cuáles son las problemáticas que previenen la ESI. Entonces, cuando una le informa, les transmite estas cuestiones, en la mayoría de los casos están de acuerdo y firman ese consentimiento, digamos, que antes se usaba, ¿viste? Para tener Sí. la charla de educación sexual integral, un consentimiento, pero bueno, tácitamente, ¿no? Porque ahora es una ley. Claro, Ese ahora consentimiento, no se necesitaría. exacto, con la institución educativa, como para decir, qué importante que esté ese abordaje esto, qué bueno, yo quiero que mi hijo o mi hija reciba educación sexual Sí, integral. y para entrar, para volver a adopción o para relacionar los dos mundos, nosotros sabemos, seguramente los que están acá también, que se interesan en adopción o en poder ser una familia o a través de este modo de ser familia, los niños que atraviesan el sistema, de que llegan a una etapa en que pueden ser adoptados, que se decreta la situación de adoptabilidad, estos niños, niñas o adolescentes sufrieron vulneraciones. Y Sí, si no, o sea, no son pavadas, pueden ser de distintos tipos, distintas matices, pero si no hubieran sufrido estas vulneraciones, no estarían en el sistema. Entonces, siempre para mí también lo importante, una persona que quiere postularse como papá o por mamá como adopción, tiene que aprender de esto, tiene que involucrarse. Salir de la idea del hijo soñado, el hijo perfecto, no porque todos los niños no sean perfectos y no sean hermosos, pero del sueño, de la idealización, no para ir solamente a asustarlos ni algo duro, pero sino porque hay que prepararse para acompañar a un niño que sufrió vulneraciones, niño, niña, adolescente, y dentro de esas vulneraciones también hay distintos tipos, como vos lo que te especializás, pero lo que yo siempre trato de marcar no es una pavada por lo cual el niño llegó al sistema adoptivo. Alguien, los adultos, su familia de origen, vulneró sus derechos. Yo lo que trato de decir, de concientizar, no de una manera para asustar a la gente, a las personas que se acercan a la adopción, es que siempre todos los niños que transitan su recorrido y que terminan, o sea, que su desenlace o su caminito en la vida es estar en el sistema adoptivo, es porque le han vulnerado los derechos.
Entonces, si uno como adulto responsable, como futuro mamá o papá quiere o agrandar su familia, porque puede ser que ya tenga hijos biológicos o hijos adoptivos, o quiere ahijar por primera vez y se acerca a la adopción, yo todavía sigo viendo mucha gente, no lo digo, no quiero ser mala ni decirlo en mal sentido, pero como si fuera buscando ese hijo soñado, ese hijo como una hoja en blanco, ese hijo perfecto en el sentido, todos los niños podemos decir que son perfectos, porque si pasaron algo es que sufrieron, no es que eso les pasó, sufrieron, pero esa concepción del hijo parecido o más parecido al biológico. Entonces, ¿cómo se puede preparar? Se tiene que preparar la persona. Y otro tema que también yo escucho mucho y comparto son papás o mamás que, no sé si lo escucharon ahí, cada uno piensa en sí mismo, no hace falta que lo diga, obviamente, porque son temas muy personales y muy complejos, que dicen, o que se dice, yo quiero adoptar, pero llego hasta abuso sexual, no. Si el niño o niña pasó un abuso sexual, no, porque no me siento preparado. Eso es muy común. Yo lo escucho de manera directa, creo obviamente, trato de abrir, de recomendar, no soy especialista en salud mental como vos, pero qué herramientas puede tener alguien que se acerca a la temática y por lo menos para abrirse, para prepararse y quizás para no limitarse, porque un niño puede salir adelante, niño, niña, puede salir adelante con ayuda. Tal cual, es tal cual lo describís. Personalmente acompaño muchas veces procesos de adopción, he trabajado también en el sistema de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y en particular los niños, las niñas, sobre todo porque es una problemática que, como dijimos antes, la estadística afecta mucho más a las niñas, que atravesaron una situación de violencia sexual, que tuvieron una situación de hipersexualización temprana, que es un poco esto, la violencia sexual, ¿no? Introducir algo de la sexualidad adulta en un niño o niña, en un psiquismo, en una mente que no está preparada para eso, ¿no? Que obviamente tiene consecuencias, es real, digo, no es un prejuicio de la sociedad, No. sino que es real y es concreto que tiene consecuencias en la salud mental de las niñeces, de las adolescencias, todas. No, no solo, digamos, las que atraviesan la situación de violencia sexual, sino también muchas veces hermanitos o hermanitas. Bueno, y es real que una de las vulneraciones principales por las cuales se realiza una medida de abrigo, que es lo que Sí. después, como bien lo explicas vos siempre, da origen a la adoptabilidad o a que niños y niñas estén en el sistema de adopción, es la violencia sexual, porque entendemos los especialistas, las especialistas, que es algo que no se puede revertir. Digo, si ese adulto vulneró ese derecho, va a, lo que se dice en el derecho, reincidir, ¿no? Entonces, es altamente probable, por estadísticas globales, por estudios sociales y psicológicos, mentales de las personas agresoras, que esa persona reincida, por lo cual muchos y muchas de estas niñas, niños y adolescentes están en el sistema de protección por haber atravesado una situación de violencia sexual intrafamiliar. Como decíamos antes, no son casos aislados y la mayoría, 86%, es Dentro dentro de de su la familia. familia. Exacto. Entonces, por eso también es tan importante que la educación sexual esté en la escuela. Pero entonces, para volver a la pregunta y para que se entienda, siempre tiene consecuencias, pero vamos a encontrar que una de las mayores vulneraciones de derechos es la violencia sexual, pero la mayor parte de los niños, niñas que están dentro del sistema tuvieron algún tipo de contacto con violencias de las más extremas, las más graves, como decías vos. Entonces, más allá de prepararnos y de ser conscientes de que esto va a pasar o puede pasar, no siempre tenemos la garantía de que 100% de los niños, niñas tienen eso, atraviesan estas problemáticas, va a pasar o puede pasar, pero necesariamente ponen a ese niño en una condición en la que necesitan
más amor, más protección, más afecto. Entonces, no solo nos tenemos que preparar y estar de acuerdo, por así decirlo, con que digamos, vamos a acompañar este proceso, sino también que en general son niños, niñas que tienen un excelente vínculo con sus personas protectoras, con quienes les dan un espacio de escucha, con quienes acompañan un poco su proceso. Entonces, realmente, la barrera esta de niños, niñas que hayan atravesado una situación de abuso sexual o de violencia sexual, no, es más del adulto que de estas Qué niñas. lindo. Sí, ¿Sí? Es más, sí. personas adultas, por nuestra ¿Cómo nos dificultad cuesta? vincular. ¿Cómo no? Porque es común eso. Yo quiero adoptar, pero hasta ahí. Violencia sexual no. Y quizás no se introduce, no digo, no estoy juzgando, ni muchísimo menos, y es súper complejo. Yo pasé por ahí. Y se me ponen así como los pelos de gallina. Me sensibiliza mucho este tema. No es juzgar, pero por lo menos hacer la invitación a pensar, a abrir, a si yo estoy en este mundo, pensar, hay acompañamientos o hay gente, bueno, especializada como Mariela y otras colegas más, hay varias acá, que ayudan y abordan esta temática. Uno no tiene por qué pasarlo solo como adulto, ¿no? Como mamá o papá, no lo tiene que pasar solo. Y hay un montón de herramientas que a los chicos le van a dar una segunda vida, o sea, una segunda posibilidad de vida. Ahí Claudia, que es Claudia acompaña familias también, es como yo, familia por adopción, y es una genia también, decía, está pasando, pero que si podés explicar qué son conductas sexualizadas en primera y segunda infancia. Por supuesto. Conductas sexualizadas implica esto que decíamos antes, ¿no? Cuando hay algo de la sexualidad adulta en un niño o niña. Que la masturbación o el tocarse, concretamente, sea una conducta hipersexualizada o sexualizada. Estas conductas son esperables en esta edad y lo que tenemos que hacer desde la educación, tanto en la casa como en las instituciones, es indicar que eso forma parte de la intimidad, que no se toca, que no se hace y generar ese límite que es tan importante, sobre todo en la primera infancia, cuando esto es habitual. Pero las conductas sexualizadas son aquellas que son propias de la sexualidad adulta, como en general no suelo detallar esas cuestiones, pero precisamente para que no nos bajen el vivo, para que no genere, pero tienen que ver con sexualidad como posiciones, acciones y actividades sexuales que son propias de la sexualidad adulta. Adulta ¿Sí? Y que que puede podemos. tomar un niño pequeño, una niña pequeña, un adolescente, que tienen esta hipersexualización por lo que pasaron. Exacto. Entonces, cuando se dan estas conductas, que es una alerta para disparar, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué ayuda tomamos? ¿Es un pediatra? ¿Es un psicólogo? Pero para abordar el tema, no para taparlo. Tal cual. Tenemos que entender que esa es la forma que lamentablemente, ¿no? Con las cuales ellos conocieron de vincularse. Entonces, tenemos que buscar una forma de acompañarles y enseñarles que esa no es la manera de vincularse. Al contrario, digamos, del común, del sentido común, por así decirlo, es lógico o tiene coherencia que una persona, un niño o niña, repita algo que se les hizo, ¿no? Pero las personas me dicen, la verdad es que ya no sé qué hacer para que deponga esta Para conducta, como no que no lo haga tal reto, cosa, que no está bien por su edad, que no está de acuerdo, ahí está Claudia, que no está de acuerdo a su grado de madurez, que no corresponde a que ese niño o niña, pero hay que abordarlo. Y vos conocés, o sea, bueno, podés acompañar con un acompañamiento, podés intervenir, la familia puede intervenir. la mayoría de las personas lo que me dicen es qué tengo que hacer, porque lo reto, le grito. Y esto es lo que te decía, contrario al sentido común, es, bueno, sentarse, explicarles, como tomarlo con la mayor serenidad posible, explicar que eso
no es una conducta que esté bien, que comprendemos, que entendemos que quizás se la enseñó a un adulto, que muchas veces les dio resultados favorables con esa persona adulta, que en la mayoría de los casos es un varón, por eso hablo como un adulto masculino, pero que si bien en ese otro contexto le brindó herramientas, obviamente con palabras comprensibles, le dio unos resultados, eso no es lo esperable para su edad, que va a tener mejores resultados y va a tener nuestro acompañamiento, nuestra escucha, teniendo otro tipo de conductas. Y que si necesita, como vos decías al principio, una ayuda profesional, se la podemos brindar, les podemos dar esa opción, porque los niños pueden decidir si quieren a través del juego o de charlar, como siempre les digo a mis pacientites, con una psicóloga, con un psicólogo. No hace falta que sea especializado en el tema, esto también hay que desmitificarlo, porque en general, con La simplemente tener una escucha psicóloga, un psicólogo diferenciada y está darle... preparado para abordar esto, está preparado, o sea, siempre que trabaje con niños, va a estar preparado a ayudarnos. Exacto. Entonces, podemos hacer una consulta con un psicólogo, una psicóloga de niños, eso sí es importante, ¿sí? Que trabaje con niños, niñas y adolescentes, dependiendo la edad, pero no hace falta que sea alguien especializado en violencia sexual. Sí, sin embargo, para el momento de la evaluación y la detección. Este sí es un momento propio de un psicólogo especializado en la problemática. Claro. En el caso del abordaje de las consecuencias, no es necesario que sea un psicólogo o una psicóloga especializada. Este es un mito muy común, es algo por lo que me suelen consultar. Yo Sí, les está muy digo, bueno lo que ¿no? explicás, está muy bueno. La verdad es que no hace falta, cualquier psicólogo o psicóloga puede abordar las consecuencias de una violencia sexual. Así que tampoco es un tema que debería ser tabú, aunque No, es no, complejo. totalmente, y lo que está diciendo Clau, gracias por los aportes, Clau. No se trata de juzgar, sí, es una genia, no se trata de juzgar, no se trata de señalar, son temas muy complejos. Se trata de tener las herramientas, de buscarlas para acompañar, y que además son casos que son más comunes de lo que, o sea, terriblemente es más común de lo que pensamos, no es tan lejano, ¿sí? Y si dejamos a los niños o al núcleo o a los que hayan transitado esto o de costado o haber visto quizás sus hermanitos, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos porque pasaron esto? Entonces es una invitación, porque vos lo explicaste muy bien recién, pero vos sos sí súper especializada en el tema, además. Eh, yo lo veo en forma más general, pero incluso cuando hablamos yo te dije, a mí me cuesta este tema también. No es un tema de, bueno, yo nunca hablo rosa, ni crianza rosa, ni adopción rosa, ni nada, pero este de por sí es un tema más complejo porque nos toca, creo que de todos los costados emocionales que podemos tener. Sí, nos podemos cerrar, asustar, pasa totalmente. Es tal cual lo decís, y tal cual también leo ahí en el chat, que entiendo que es Clau, que está haciendo estos aportes re valiosos. En general las familias se cierran y es más el miedo, la situación bueno, no, entonces no, que, que el problema real. En general cuando se aborda, cuando se tiene miramiento, empatía, cuando se aborda desde una perspectiva amorosa y contenedora, es realmente se obtienen los mejores resultados. Sí, no retar, tratar de, bueno, dialogar un montón, poner palabra ahí donde antes no la hubo. Y otra cosa re importante de este tema para acompañar también a padres de cualquier tipo que sepan o se enteren eh, que su hijo o hija atravesó una situación de abuso, de violencia sexual, es que sepan que no están solos, que no están solas, que existen un montón de otras personas en esta situación, que existen redes que acompañan a personas, sean adoptantes o No, padres o madres biológicas, ¿no? Que
sus hijos o hijas atravesaron esta situación, que brindan no solo asesoramiento legal, jurídico, que es re importante el rol de las abogadas, los abogados en este caso, sino también contención, acompañamiento dentro de la transición, dentro del momento de la vinculación con niñeces y adolescencias y dentro de digamos, el afrontar también las consecuencias. Así Sí, que nunca estamos solos no. cuando... No, cuando hay gente que por ahí tiene menos familia porque es una realidad o tiene un círculo más chiquito, que puede ser muy bueno, pero quizás hay gente que no tiene mucha contención. Hay que buscar estas, yo a veces cuando hablo, si no, las redes no están, hay que buscarlas. Hay que salir a buscar grupo, tribu, profesionales, hay que ser activo y buscarlo. Mucha gente lo tiene, pero hay gente que no está tan acompañada. Y se puede ir armando. Se puede, si uno tiene una apertura, se puede armar, se puede entramar vínculos, ahí está, sí, se puede armar estos acompañamientos. Actualmente también, digamos, me dedico a esto, a acompañar niños, niñas y adolescentes, pero también genero espacios, digamos, tanto en mi consultorio como virtuales, de acompañamiento de adultos, adultas que están acompañando a niños, niñas o adolescentes que son referentes afectivos de estas niñeces, que a veces no son madres, padres o digamos, personas que están a cargo de la guarda de esos niños, de esas niñas, pero sí que son referentes afectivos que están intentando acompañar a esos niños. Muchas veces el espacio grupal nos da este alivio o esta sensación bueno, no estoy No sola. estoy solo. Que incluso a veces con temas, no sé, menores o de menor complejidad, uno se siente acompañado, que no le pasa. Temas de crianza que a comparación de esto, o sea, puede decir, bueno, son pavos. Y uno con acompañamiento, con otra persona, a veces una amiga, alguien que lo pase, me imagino en estos contextos tener un acompañamiento, saber con quién hablar, que no te va a juzgar, que no va a juzgar a tu hijo o a tu hija, lo imprescindible que es. Y una reflexión también, Mari, yo creo que como cuando uno quiere adoptar, cuando pasa el proceso, ahí me pongo del lado de nuevo de madre o padre adoptivo. Eh, Cuando uno tiene que hacer el formulario, trabajar en su disponibilidad adoptiva, en el proyecto adoptivo que va a hacer, las características, que tiene que ser tan pensado, que luego te evalúan. Yo creo que como adulto también te enfrentás a tus mayores miserias, o yo sentí también, porque ¿por qué al niño que le pasó esto no? ¿Por qué sí? ¿Cuál es la edad? Si hay alguna capacidad, discapacidad, o si necesita apoyos, y si esto que te repito, me dicen mucho el tema del abuso sexual. Entonces, es muy fuerte también para un adulto enfrentarse, yo creo que es muy fuerte si lo analiza y lo hace a conciencia y se quiere preparar, va a tener más herramientas y quizás puede hasta flexibilizar un poco más su apertura y que está dispuesto a hijar. Lo va a poder hacer. Y si no, es fuerte también encontrarte, porque vos decís, bueno, sí, o sea, elijo todo esto, elijo o me dispongo a hijar de esta manera porque estoy en un proceso adoptivo. Eh, es fuerte también decir, no, yo esto no lo quiero acompañar o no o no puedo, pero dejar como una luz de esperanza de que hay acompañamientos, de que se puede, y que también como hay cosas duras, también cuando ves a una familia o un niño o una niña que avanza un montón y que pasa tantas cosas y que son como emergentes y que resilientes, se usa esa palabra ahora, la resiliencia que puede tener un chico, que puede tener una nena, eh, o sea, yo creo, sí, nos deja chiquitos a todos nosotros que pensamos tanto, los adultos. La sonrisa de un niño o de una niña te hace replantearte todo y te hace dar cuenta de cuán equivocados y equivocadas estamos a veces. Muchas veces los procesos me dicen, yo no puedo con esto, yo siento que
me equivoqué, muchas veces me ha pasado, incluso hay situaciones de vinculación que no han terminado en adopción por hombres y mujeres, distintamente, que desisten de la adopción por alguna complejidad. Entonces es importante esto, saber que no, que hay instituciones, que hay espacios de apoyo, que hay redes de apoyo, que nunca se cría, Mandela decía que para criar hace falta una tribu, ¿no? Sí. Entonces siempre criamos con otros, con otras, y en esa red. Esa red es vital para generar, no solo para adoptar, sino para criar en general. Entonces, yo hay algo que siempre les digo a las madres, a los padres que atraviesan el espacio de acompañamiento, de orientación, que es, no podemos, las personas no podemos evitarle el sufrimiento a nuestros hijos, nuestras hijas. Claro. Muchas veces, ni por mal de amores, ni por... Entonces, no hay que sentirse culpables de cuál es esa situación que les pasó. Hoy hablaba en una radio y le decía, la verdad es que la violencia sexual, la trata de personas, todos estos delitos de total gravedad son socialmente algo que nada, un impensable. No queremos ni detenernos en eso, no queremos pensar en eso. Entonces, yo le decía a Inés, que es la periodista, que lo importante que es trabajar en espacios de prevención, y ahí volvemos a vincular con el primer tema, ¿no? Que trabajar en los espacios de la prevención, generar políticas públicas que nos permitan visibilizar estos problemas, saber por qué la mayoría de los niños, las niñas están en el sistema de adoptabilidad, hablar de estos temas, como decían en el chat, ¿no? Es tan importante, pero no solo para los niños, las niñas que hoy están en esa situación, sino para las generaciones futuras, para que ellos mismos, ellas mismas, las que son hoy niñas, puedan adoptar a futuro, porque esta red se va tejiendo y agrandando cada día más, Sí, ¿no? sí. Entonces, son dos temas que están siempre muy enlazados, muy entramados, y que realmente hay que poner en agenda. Yo siempre digo lo mismo, poner en agenda desde nuestras redes. Bueno, nuestra conversación estuvo presente todo el tiempo, pero desde cada acción que emprendamos, en educación, en los clubes barriales, en las sociedades de fomento, en los comedores comunitarios, en el espacio que habitemos, en nuestra casa, con nuestros hijos, nuestras hijas, hablar, digamos, de esto, de Hablar. nuestro cuerpo, del cuidado, de la salud, hablar, todo el tiempo hablar. Y entonces, eso es lo único que previene consecuencias en la salud mental. También para saber que si yo me acerco a la adopción, si yo quiero ahijar por medio de la adopción, bueno, quizás que me tengo que acercar a estos temas, quizás no voy a encontrar una, quizás, bueno, la vulneración no es sexual, hay otro tipo de vulneración, no todos los casos son iguales, todas las historias son diferentes, pero bueno, por más que sea complejo abordarlo, saber quiénes son los niños, niñas y adolescentes que están esperando en un hogar, cuál es el sistema. Ahí la vi a Raquel, no sé si está todavía, pero que es de Juguemos y Caminemos Juntos, la directora de la fundación, con familias de tránsito. ¿Dónde pueden estar los chicos mientras? ¿Dónde están? En un hogar convivencial, en una familia de tránsito. Eso es parte de su historia después. No lo puedo desarraigar como que nada pasó. Bueno, es muy personal ahí cómo se van a ir dando los vínculos, cómo se pueden mantener, pero todos esos componentes, identidad, historia, cuál fue el cuidado de nuestros hijos, historia biológica, vulneraciones, todo forma parte de la familia adoptiva después. Todo eso, todo ese bagaje de historia, de información, forma parte de la familia adoptiva. Yo por eso, cuando digo, a mí no me gusta, lo hablamos con vos, Mari, que me digan mamá de corazón. Por suerte no me dicen así, pero lo escucho mucho, lo veo en redes, mamá del corazón, digo, mamá, ¿qué corazón? Y aparte lo veo en mis hijos, no sé, no les gusta, no se sienten bien si piensan en una mamá del corazón. Hablemos con propiedad, hablemos bien, soy o mamá o madre, mamá, mamita, mamá, me dicen mis hijos,
mami, de corazón no. Y ellos no nacieron de mi corazón. Eso lo sigo escuchando mucho. No nacieron de mi corazón, nacieron de su mamá biológica, que llegó hasta donde pudo llegar y les dio la vida. ¿Qué más puedo pedirle? Les dio la vida, entraron en el sistema, pasó de todo, obviamente no lo voy a contar acá, pero a los chicos, hacerle creer eso a los niños pequeños, cuando tenés que construir y hablarles, relatarles su identidad, les hace mal la figura del corazón. No lo estoy diciendo porque me levanté loca esta mañana, les hace realmente mal. Hay niños, en un acompañamiento que hice, había un nene chiquito que pensaba que directamente había salido del corazón la panza, como que una panza, pero del corazón había tenido la mamá. Entonces después es desandar, cuando vos le tenés que explicar, cuando tenés que hablar, si uno habla incorrecto, quizás no lo hace de maldad, no lo hace porque a propósito, pero si ponemos términos o ponemos metáforas que les hacen mal a los chicos realmente, y eso vos me explicabas que eso es ESI también, o sea, hablar con propiedad, sacar eso, lo del corazón es tremendo, Hay y así hay muchas cosas. uno de los preceptos de la ESI es de llamar a las cosas por su nombre. Al pene, pene, a la vulva, vulva, al ano o a la zona anal, de la forma que corresponde, pero no solo a las partes del cuerpo. Porque como la ESI tiene una perspectiva de derechos, esto es el derecho a la identidad. Entonces vos con tus hijos, si la fantasía que hay detrás del mamá de corazón es que nació de tu corazón en vez de tu panza, evidentemente, digo, hay, sobre todo los niños más pequeños, no Se pueden entender confunden. las metáforas. Entonces, Claro. hay que hablarles en términos concretos. Por eso es tan importante las cosas por su nombre. Por eso es tan importante hablar desde una perspectiva de derechos. Si nosotros entendemos que el derecho a la identidad existe y que esos niños, esas niñas, tienen derecho a saber su origen por múltiples razones, no solo por su vida adulta o por posibles consecuencias de salud y un montón de otras cuestiones que son importantes que se sepan, sino también para que sepan que hubo decisiones, elecciones, al igual que en el proceso de maternar biológico, que son distintos procesos, pero que existió una decisión y que la adopción es un proceso de decisión, ¿no? Es un proceso de maternar, al igual que el biológico y otros procesos. Entonces me parece re importante porque eso conforma la identidad de esa persona. Sí. Y volvemos como al hablar de diversidad, de las familias, diferentes formas de ser familia, diferentes formas de maternar, diferentes formas de paternar, o sea, como que es una vuelta siempre, y todo forma parte de sí, eso es lo maravilloso también, de que no quedarnos con prejuicios o con cuestiones que por ahí cuando entras en tema, entras a ver, es no sé, está buenísimo, es hermoso, es lo que haces o lo que trabajás, y a veces yo lo veo más de afuera, porque no trabajo con ESI específicamente, pero cuando pasan esas cosas o cuando se discute, qué fuerte, qué fuerte, y todo lo que se trabaja para el derecho de los chicos, para que los chicos sepan nombrar las cosas, sepan decir si tuvieron algún problema, sepan si algo pasó, que se lo cuenten a la mamá o se lo cuenten al papá o al referente afectivo, que puedan nombrar las cosas. Y ahí, bueno, lo que vos decías, por ahí no nombrar ejemplos, pero todo lo que hay de que un niño te pueda dar una advertencia si tuvo alguna vulneración. Ese es un muy buen consejo para dar a todos los padres, las madres o las organizaciones que estén mirando esto. Siempre llamar a las cosas por su nombre, hablar desde la primera infancia con términos apropiados y mientras más pequeños o pequeñas son, hablar en términos concretos, ¿sí? Sea para lo que sea lo que Sí, hablamos, porque hasta los 8 o 9 años no pueden entender metáforas. No no, no pueden entender. entienden metáforas. No, yo lo vi, lo trabajé con mis hijos y siempre era, bueno, bajemos lo hice acompañada, no sola porque excede lo legal totalmente. Vos sabés, sé la ley, sé los procesos, pero hay cosas que exceden totalmente lo legal.
Y el tema del pensamiento concreto, no tener metáfora en la primera infancia, y bueno, y después las necesidades que van surgiendo en la segunda infancia, en la adolescencia, pero si desde chiquitos le estamos explicando, no sé, la mamá del corazón y toda esa vuelta, es más difícil para ellos, para los nenes, es mucho más difícil para ellos. A mí me parece que vuelvo al lado, obviamente todo lo que decimos es, no importa la forma de maternar o que se haya llegado, pero bueno, mi cuenta es de adopción, Nati Florido ahí de la Red Argentina por la Adopción, te quiero. Mi cuenta es de adopción, yo promuevo, hablo de la adopción en donde puedo. Mis hijos son chiquitos, todo lo que hablo lo llevo, estoy en la práctica y es parte de mi vida y hay un montón de cosas que me cuestan un montón. No me es todo fácil, obviamente, y cuando necesito, y lo hago todo el tiempo, tengo apoyos y acompañamientos. ¿Cómo sería diferente si todos, que no sería, habláramos con la verdad, con las palabras justas, si estaríamos en la inclusión, si en los colegios habría otra apertura? O sea, todo eso cómo repercutiría en los chicos. ¿Cuántos cambios se podrían hacer de manera simple? Siento muchas veces que es como una hormiguita, como un trabajo muy de hormiga, que vamos haciendo, que van haciendo organizaciones, ONG, profesionales como vos, como, bueno, acá hay varios que hacen acompañamientos. ¿Cómo es ese trabajo como constante, social, profesional? Algunos son familias, pero tan necesario y en general se suplen otras carencias, otras políticas públicas que debería haber más, con este trabajo como más silencioso bueno, vos haces un montón, pero es así. Con tan poco que podríamos cambiar, que cada adulto podría mejorar, ¿cuánto haríamos, no? Cada adulto, que cada adulta, que cada quien que esté en contacto o no con niños, niñas, porque a veces en las escuelas también pasa que muchas veces los niños, las niñas preguntan desde el amor, desde el afecto, desde la comprensión y se les da respuestas erróneas, no sé, por la vida de otro compañero, de otra compañera, a veces sucede. Entonces, qué pequeño que es cambiar el mundo, ¿no? Muchas personas haciendo cosas pequeñas en lugares pequeños pueden cambiar el mundo. Es un poco eso, ¿no? Encontrarnos, charlar, dialogar acerca de eso, concientizar, todas las personas que se sumaron, por eso los corazones, porque muchas gracias por estar, por acompañarnos, porque eso es hacer algo para cambiarle la vida a un pibe o una piba en algún momento de su vida, Sí, ¿no? No sabemos un cuándo. viernes a la tarde, estar hablando de un tema complejo que quizás no invita tanto a, a hablar, a relajarse. Es complejo enfrentarse a esto, pero es necesario. Siendo violencia sexual o abuso o no, hay que estar muy consciente como adulto, como futuro mamá, papá o actualmente o referente afectivo, de lo que pasa en los niños durante el proceso hasta que llegan a una familia adoptiva. Pasan un montón de cosas, pasan un montón. Entonces, con nuestra preparación, es un tema que incomoda totalmente, Clau, es un tema que cuesta, que cuesta, que no es grato, hablar, juntarse, porque cuesta, claro que sí, que cuesta, y a muchos nos puede movilizar desde lo personal. Eh, pero bueno, la invitación es esa, como decía Marie, y a saber que hay espacios de, como trabaja Mariela y como trabajan un montón de personas de acompañamiento, y la invitación a los que se quieren acercar a la adopción, que no importa que sea complejo, incómodo, duro, que se metan en tema, que se metan en tema. No hay, es Al igual maravillosa la en adopción, la educación sexual sí, integral. que se metan en Son dos ESI, temas que están sí, todo el tiempo en contacto directo. Pareciera que no tienen nada que ver, pero realmente están muy en contacto. Y sí, hay que informarse. sí, Digo, es una de nuestras responsabilidades para vivir en comunidad, ni siquiera para criar sí, solamente. Entonces, sí. me parece que es
importantísimo generar espacios, siempre, yo soy tu fan, te lo dije, siempre sigo todo lo que haces, porque personalmente desde que soy chica digo que quiero adoptar, que es algo que tengo decidido. He trabajado en el sistema de protección precisamente por eso, porque sé que hay muchos niños, niñas vulnerados en el sistema de protección, y me parece que todos y todas podemos aportar nuestro granito de arena, que podemos hacer que las Sí. cosas cambien. Pero es esto, informándonos, involucrándonos Involucrándonos. y empezando a formar las realidades. Si no podés adoptar, si no tenés hoy por hoy ese plan, no estás pensando en maternar o en criar en este momento, podés hacer otras cosas como esta, ¿no? Sí, totalmente, Como totalmente. formarte, como asesorar a otros, como acompañar algún proceso, algún amigo, alguna amiga. Veía la publicación del Día del Amigo, me encantó, ¿no? El Día de la Amistad, porque es eso, podés hacer muchas cosas. Digo, no es Podés hacer solamente, mucho, sí, con empezar a tener empatía, yo tengo muchos ejemplos que justo últimamente, la verdad que son muy duros de cosas que no están buenas en escuela. Justo, también hay escuelas que trabajan maravillosamente, pero con adopción. Entonces, si estás en un chat de mamis, de papis, y hay una familia que se integra, por ahí tiene un hijo de 9 años, de 10 años, pero son primerizos y hace poquito que están. O sea, empatizar con esa situación, con esos procesos que está pasando esa familia, así un montón de ejemplos, porque la casuística es muy grande. O sea, ¿cómo podés hacer la diferencia para alguien que está pasando un proceso muy complejo? No hace falta que quieras adoptar, no hace falta, pero te puedes involucrar. Sí, es todo un tema. Escuela y adopción bueno, es otro tema. me Sí, encantó, me encanta, porque realmente son espacios en donde los chicos pasan gran parte de su vida, de su día, entonces no solo son otros niños con los que se vincula con todo ese entramado familiar, que si entonces su mamá en la casa le dice mamá del corazón, por ahí va el otro nene y le dice a tu hijo o hija mamá del corazón, y y tu así, hijo se va a sentir mal. Los chicos no les gusta que les digan sos el hijo del corazón, justamente, sos el hijo, punto. entonces, Hijo o es hija. importante. Sí, sí, totalmente. Lo Eh, mismo con su adopción, digo, en cada uno de los espacios, estos temas son vitales y son importantes y son transversales a la sociedad como las crianzas, ¿no? Entonces, es re importante lo que hicimos hoy, este primer vivo, y lo que hicieron todas las personas que lo están viendo, que lo van a ver en diferido, porque es involucrarse, porque es decir, bueno, que llegaron hasta acá, ni hay que hablar, sí, porque es hacer alguito por que y se puede, replicaron, reenvíen, ya que están, ya que están hacemos publicidad, sí, y reenvíen, se puede, síganos, se Marian puede. y Camino, la Marian, a ver, síganla, si Sí, alguien la sigue a Marian, no me sigan. sí, Y nada, ahí estamos los dos, es ahora nos eso. decimos. Sí, vamos cerrando por el tiempo. Ahí hace un ratito ponía Nati Ojeda, que es colega tuya, mi compañera de talleres. Eh, los niños, niñas y adolescentes no eligen todo lo que transitaron. Ellos no eligen. Nosotros acá estamos conversando, tenemos herramientas, podemos buscar un psicólogo, una psicóloga que nos acompañamos. Ahí está Nati Florido. Todos somos hijos. Cuando la gente entienda eso, dejará de poner agregados. Todos nacemos de una mamá biológica y algunos seguimos en esa familia toda la vida, que es nuestro primer derecho es estar con nuestra familia biológica. Ese es el derecho humano de los niños. Solo cuando esa familia no puede sostener, ingresa el Estado, los sistemas de cuidado y finalmente una familia adoptiva, otra familia para siempre. Entonces, yo creo que si también ayudamos a que los adultos entiendan el sistema, entiendan los procesos, entiendan la situación de los niños, también correr un poco del lugar del adulto en el centro, del deseo de ser mamá y papá, que es lógico, está bueno y por eso llega. Pero el sistema de adopción no está por el deseo de los grandes, no está para hacerme mamá ni para hacerme papá, está para Tal cual. darle una familia al niño que no puede estar con su familia de origen. Bueno, Importante tener estos valores, ¿no? Empatía, comprensión,
acompañamiento, solidaridad, Solidaridad, respeto. Me parece empatía. que son Porque es muy fundamentales. complejo lo que se... Puede parecer rosa una foto, puede parecer muy linda, no importa la edad, pero es complejo lo que se vive. Criar es complejo. De cualquier manera es complejo. Y acá le agregamos unos condimentos, diríamos. Bueno, ahí está, vos estás con tu usuario, Mari, compartimos mucho el perfil para que te sigan a vos. Yo digo que aprendo porque vos estás en algo, vos estás en ESI, en violencia sexual, en algo específico, que como dijimos, a veces puede incomodar un poco más, pero no, hay que hacerlo, hay que meterse, hay que empaparse, hay que saber, aportás mucho, te veo, estás dando un montón de notas, te están llamando, estás con la bandera de ESI y estás enseñando. Por suerte, sí, por suerte los medios en las redes han encontrado, bueno, una particularidad de ir buscando especialistas y demás, y me van llamando de distintos espacios, y realmente me parece que como a mí lo que me importa es esto, visibilizar, llevar, o sea, yo no soy, bueno, a veces las feministas o somos juzgadas muchas veces de, bueno, porque son agresivas, nos dicen como, yo personalmente, o sea, comprendo todas las formas de hablar, respeto todas las formas de Lo hablamos. percibirse, de ser, de habitar en el mundo. Entonces, personalmente, mi causa es esta, que cada niño, cada niña pueda tener una infancia un poquito mejor, que pueda tener una niñez y una adolescencia un poquito mejor, libre de violencias. Entonces, cuando te encontré también en las redes, me sentí muy identificada, no solo por este deseo personal de adoptar, sino también por esto, ¿no? Porque vos también promovés esto desde tus redes y nada, te sigo, me encanta y me encantó hacer este vivo. Me encantó. Ay, a mí también, y yo siento que, bueno, como todos, desde el lado de mamá, aprendo. Si te sigo a vos, aprendo. Y si escucho, aprendo y voy aprendiendo porque hay un montón de cosas que me cuestan y sé de procesos, sé de ley, sé de un montón, pero es complejo. Entonces se necesitan las dos aristas y bueno, entonces te agradezco un montón por generar el espacio Sí que talleres, si haces actividades, vos las anuncias por tus redes, ahí invitamos a que te sigan, a mí también. Linda, la felicito, te quiero, Nati. De la Red Argentina por Adopción, yo colaboro con la Red Argentina por Adopción, que es una ONG que me encanta lo que hacen, Nati Florido es su directora, y la mirada, lo que tienen, lo que hacen, es como, por eso digo, en estos espacios de ONG, de profesionales, cómo se va encontrando lo que se carece un poco. Bueno, no llevamos nada malo, pero cómo se empuja desde que es la organización social, la sociedad civil, qué nombre le podemos poner, se va empujando. sí, tal cual. Yo siempre le llamo red, ¿no? Y bueno, con la red, por la adopción también pasa eso, es red. Algunas son instituciones, otras ONG, otros espacios como el mío más informales, ¿no? De consulta, asesoramiento, de acompañamiento de alguna situación. Entonces, es hacer red, si hay algo que es importante sobre todo para tener una niñez feliz, para poder generar y reducir las consecuencias de un mundo tan violento y muchas veces de situaciones tan terribles como decís vos que nos inhiben y nos impiden hasta pensar, nos bloquean, es hacer red, es estar con otros, es estar con otras y generar ese acompañamiento. Así que creo que es la mejor forma de despedirnos esta, ¿no? Sí. Decir que hagamos red, que sigamos disponibles, que escuchamos propuestas, que quien quiera comentar, que nos pida algún tema, algo, estamos. Un espacio, porque estamos involucradas en tema. Gracias por estar ahí. Y seguimos de la forma que también vamos pudiendo y vamos estando y se va armando, pero estamos en esto. Gracias, María. Gracias. Gracias. Muchas gracias.
Gracias a todos y a Muchas todas. gracias a todos los que estuvieron. Gracias.